Bendiciones a todos los que en esta hora se han conectado. Qué bueno es tenerles en este tiempo. Hoy tengo la dicha de que podamos juntos escudriñar las Escrituras con respecto a un tema que el Ministerio 1, que es el grupo de jóvenes de Casa de Dios, considera menester que ustedes puedan estudiar en el día de hoy, y es la importancia de la congregación. Vamos a orar para dar inicio. Poderoso y buen Dios, queremos alabarte y bendecirte en esta hora. Hemos venido como pueblo tuyo en este instante a buscar tu sabiduría y a instruirnos en tu verdad. Tu palabra declara que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que te la pidamos a ti y tú la darás a todos abundantemente y sin reproche. Por tanto, te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo ministres nuestras vidas y nos llenes de toda sabiduría espiritual para caminar confiados en la senda que has trazado para cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús y Señor nuestro. Bueno, mis amados, vivimos en un mundo tan agitado donde tener la agenda llena es sinónimo de estar alcanzando los resultados deseados, y pareciera que no nos queda tiempo para buscar a Dios y mucho menos para congregarnos. Estar en casa en oración, aprendiendo de la palabra e investigando quizás en internet no es malo, pero congregarse le agrada a Dios, tomando en cuenta que se obedece a su palabra. Desafortunadamente, cuando nos hablan de la importancia de congregarnos, hay diferentes reacciones entre los miembros de la iglesia. Hay quienes están de acuerdo y asisten fielmente al templo, y también hay quienes no les parece que sea necesario y por tanto brillan por su ausencia. Hay quienes piensan que ellos no necesitan ir a un grupo o incluso a una iglesia a adorar a Dios, y argumentan que Dios está en todas partes y por tanto ellos pueden leer la palabra y orar en su casa. Otros piensan que congregarse con regularidad es señal de fanatismo, por tanto no asisten. Y otros piensan que como todo en exceso es malo, asistir mucho a la iglesia también debe ser muy malo. Lamentablemente hay muchos hermanos que tienen en poco congregarse, y por esta razón se quedan en sus casas, en sus trabajos, o simplemente salen a pasear. Este problema no es algo nuevo. Entonces, ante una realidad como esta, ¿qué falta nos hace detenernos y meditar profundamente en lo que significa congregarnos? Si vale la pena congregarse. Mediante el estudio de esta palabra de Dios, intentaremos desarrollar el tema para el cual el Ministerio 1 me convocó en este día, que es la importancia de la congregación. Entonces, veamos algunos beneficios de congregarse. El primero es ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Y veamos lo que dice Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Se ha detectado que el gran problema de deserción en las iglesias se debe a que muchos buscan perfección en la iglesia. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres pecadores, incluyendo a los pastores, y si nuestra mirada se fija en ellos, ciertamente solo descubriremos debilidad y fracaso. Amados hermanos, nuestra mirada ha de estar en Cristo. De Él solo obtendremos perfección. La iglesia es el lugar donde todo creyente aprende a orar, es el lugar donde nos nutrimos de la palabra de Dios a través de pastores y líderes, y también donde podemos trabajarle a Dios en su obra. Usted quizás me dirá, pero es que ahora con lo del coronavirus no es posible ir al templo. ¿Y a usted quién le ha dicho que la iglesia es un lugar con 4 paredes?
Ese era el pensamiento del enemigo antes de la pandemia. Él pensaba que la iglesia se detendría, pero lo que él no sabía es que le damos gracias a Dios por estos medios que, a pesar del confinamiento, también nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual y podemos continuar con nuestra gran comisión, que es de predicar el evangelio. Amén. Otro beneficio de congregarnos es que somos edificados. Ese el segundo beneficio que estaremos estudiando en el día de hoy. Y dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Salmos 133, el 1 y el 3 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El 3, porque ahí envía bendición, Jehová bendición y vida eterna. Amén. Si analizamos brevemente el salmo citado, descubrimos que existe una exclamación, la cual dice que es bueno y delicioso estar juntos. Y que Dios ahí envía bendición y vida eterna. Tal vez alguien dirá que no es necesario ir a la congregación para estar con el Señor, pero esa verdad a medias necesita su complemento. Es cierto que Dios está en todas partes y que podemos tener una íntima relación con Él sin necesidad de congregarnos, sin estar con los hermanos. Pero si usted tiene una legítima experiencia con el Señor, usted le obedecerá. Él estableció la asamblea de hermanos y congregarnos no es una invitación opcional, es un mandamiento. El que ama a Dios por razón natural amará a sus hermanos y querrá estar con ellos. De lo contrario, no lo ha conocido. Amén. Entablar amistad y buenas relaciones con los hermanos del cuerpo de Cristo es beneficioso, ya que podemos edificarnos mutuamente y mediante experiencias contadas en forma de testimonios nos animamos unos a nosotros a seguir adelante y a seguir creyendo. También nos beneficia congregarnos. ¿Por qué? Es el tercer punto. Encontramos pasión y un propósito. Romanos 12:11 dice así, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y también Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La pasión nace cuando el anhelo por trabajarle a Dios crece en nosotros. Saber que fuimos llamados a trabajar en el reino de Dios y a multiplicarnos es una buena motivación en cuanto al propósito. Este es revelado a nuestras vidas y debemos trabajar diariamente por cumplirlo, por dejar que Dios nos cambie y transforme nuestro carácter. Recuerde que Dios le ha dado un don y lo ha capacitado para servir no en la casa, sino en su iglesia. Amén. No es para quedarnos en casa, es para su iglesia. Amén. Lo anterior son algunos de los cientos de beneficios que trae el congregarse, pero también es pertinente conocer qué consecuencias trae cuando no nos congregamos. Lo primero que quiero aclarar es que esto no es terrorismo espiritual. Amén. Lo que se trata es de responder por qué pasa cuando yo no me congrego. ¿Qué sucede cuando no nos congregamos? La respuesta va ligada al concepto que usted tiene sobre lo que es la vida. ¿Ya? Para muchos, la vida es un cúmulo de experiencias que dejan dolor, odio, amargura, conflicto, soledad, pero también alegría, felicidad, realización, riquezas, entre muchos otros. Digo la vida porque en Cristo la vida está en Él.
y la vida es la experiencia con Él. Veamos lo que dice Hebreos 10 del 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Desde los inicios de la iglesia primitiva había gente que no entendía la importancia de congregarse. Hoy no es la excepción. La palabra es muy clara. Difícilmente estarás firme si no te congregas. Difícilmente saldremos adelante en medio de la tormenta, en medio de nuestro día malo. Difícilmente tendremos la victoria, porque es muy importante la convivencia de los unos con los otros para la preparación de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Pero desde entonces ya existía gente autosuficiente que sentía que no era necesario congregarse. ¿Quién es un autosuficiente? Aquel que no necesita de otros, según la Real Academia Española. Un pedante, prepotente o alguien que se basta a sí mismo. En términos espirituales podemos asumir que es aquel que dice que no necesita de Dios. ¿Amén? Existen personas que dicen que no necesitan ir a la iglesia para buscar a Dios. Yo lo busco en mi casa. Lo que no entienden esas personas es que esa es parte de la comunión, de su comunión, pero el congregarse es parte de su propósito. ¿Podemos tener comunión sin propósito? No lo creo. He escuchado un sinfín de excusas para no congregarnos. Que hay mucha pobreza en la iglesia, que la gente no cambia realmente, que eso es pura mentira, que después se verá lo que realmente es, que amanecerá y veremos, que solo a ella le van a lavar el cerebro, que el pastor cae en pecado, que te lastimaron, que esperabas un milagro y no pasó nada, que no tienen tiempo, que no creen en el hombre, sino que solo creen en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de excusas. Pero la palabra es clara y dice, no dejando de congregarse. No dice, congréguense siempre y cuando encuentren la iglesia sin errores. Las iglesias están llenas de gente imperfecta que adora a un Dios perfecto. Amén. Es allí donde somos perfeccionados para el cielo, para tomar lo celestial. Es ahí donde trabajamos el amor, el perdón, la misericordia, la paciencia, la mansedumbre. Con gente realmente difícil, imposible para nosotros, pero posible y fácil de amar para Dios. Es muy fácil ver los errores de los demás para justificar los nuestros. Es más fácil sentirme lastimado que enfrentar el dolor, perdonar y seguir trabajando para el reino. Indudablemente, la fortaleza espiritual se desarrolla en un gimnasio espiritual como lo es la congregación. Sí, mi hermano, así es. Cuando yo me congrego, la musculatura espiritual se fortalece y si no, se desvanece. Miremos algunos de los resultados que aparecen cuando se quiere vivir en nuestras propias fuerzas, echando mano al ego, a los conflictos, a lo voluble de las emociones y a la racionalización. El primero es la incredulidad o falta de fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos sabemos que la incredulidad o falta de fe llega como resultado de dejar de oír la palabra de Dios. Muchos pasajes de la palabra
pues nos muestran la importancia de congregarnos para escuchar la palabra de Dios, convivir con los hermanos en Cristo y hacer amigos que tengan el mismo pensamiento y visión de Dios. Los testimonios de sus experiencias vividas en su camino, en el Señor, todo esto contribuye a que no desmayemos en fe. Amén. Otro aspecto sería el desagradecimiento. Ese es el segundo. Dice Isaías 25:1: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Desafortunadamente se baja la vista de Dios, ya no se le atribuyen a Él las victorias ni los logros, ya no se da gracias por las bendiciones recibidas. En este ítem vale la pena mencionar que algunos hombres perdieron de vista lo que Dios les había dicho. El caso de Saúl, el caso de Coré y de muchos otros. Y el último aspecto que vamos a estudiar hoy y que considero es importante que tratemos es la dureza de corazón. Dureza de corazón. Esta dureza viene como resultado de la suma de las anteriores. ¿Ya? El dejar de congregarnos hace que nuestro corazón permanezca en tiniebla. Inclusive a veces estamos escuchando la palabra de Dios y no entendemos. Esa palabra no da fruto en nuestros corazones, no llega a penetrarnos. Esa palabra no nos cambia, no nos transforma, no da vida en nosotros. Eso es porque no estamos con un mismo sentir, con un mismo deseo de congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Bueno, y ya para concluir, es importante que entendamos que cuando entendemos que todos los beneficios de estar en la casa de Dios son maravillosos para nosotros, entonces viviremos lo que el rey David vivió. Mejor es estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Nuestro potencial es mucho más desarrollado cuando nos acercamos a la casa de Dios a intimar con Él. No es necesario un templo físico. El congregarnos virtualmente en estos tiempos de dificultad tiene igual de importancia para Dios, pues Él ve nuestro deseo de como iglesia buscar su rostro, y ni siquiera una pandemia va a impedir que su pueblo se reúna para exaltarle. Para el rey David, Dios era su prioridad. Dios lo era todo para él. Era el cimiento de su fe. Era el cimiento de todo lo que él hacía. Y esta es la invitación que le hacemos en esta hora a todos los jóvenes, a todas las personas que se han congregado en este día, que se han conectado con nosotros. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Busqué a Jehová y Él me oyó y Él me libró de todos mis temores. Vamos a orar, dándole gracias a Dios Eterno por su palabra. Amén. Vamos a pedirle que nos siga llenando. Soberano Dios, incomparable en amor y misericordia, en quien solo haya gozo nuestra alma. Gracias por recordarnos cuán importante es congregarnos, sobre todo en estos tiempos en donde el mal abunda, Señor, en donde el enemigo ha querido enseñorearse, pero Él está vencido en el nombre de Jesús. Porque hoy has traído luz a nuestras vidas y nosotros no nos vamos a detener en congregarnos, oh Dios. Gracias, oh Dios, gracias. Te pedimos que tú en tu infinita bondad nos bendigas, oh Dios. Que podamos, oh Dios, derribar las obras de las tinieblas en medio de esta humanidad, Señor. Ayúdanos a estar siempre atentos a los servicios
oh Dios, en los cuales se va a predicar tu palabra, Señor, y congregarnos, ser puntuales, oh Dios. Permítenos, oh Dios, bendecirte cada día, oh Dios, crecer en ti, oh Padre, no dejando de congregarnos, oh Dios. Haz que esa palabra tuya que escuchamos cuando nos congregamos, oh Dios, sea una verdad en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, gracias por haber estado aquí, por haberse congregado, por haberse conectado. Estamos recordando nuestros servicios. El día de mañana los esperamos para nuestro servicio de escuela dominical a las 10 de la mañana. Y el día miércoles también los estamos esperando por YouTube para nuestro servicio de oración. Los jóvenes, pues, el próximo sábado también les esperan para poder estar aquí aprendiendo de la palabra de Dios cada día más. Y a través de Google Meet, el Ministerio EFATA los invita a que puedan interceder con ellos por tanta necesidad que existe, así como los jóvenes de uno también se reúnen por Google Meet para interceder por este servicio, que sea de bendición para todos aquellos que tienen la posibilidad de reunirse. Bueno, le damos gracias a Dios por sus vidas y que el Eterno continúe guardándoles y fortaleciéndoles en Cristo Jesús. Hasta luego, mis amados.